Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clash, canal dedicado al entretenimiento. Mi nombre es Alexis Reyes y hablemos de Depredador. El año pasado hice un video recopilatorio en el cual vi la franquicia al completo, la cual hasta el momento nunca había visto en ninguna de sus películas, y traje un video recopilatorio donde daba una valoración general de la misma. Por eso cuando vi que Disney había estrenado una nueva película animada en este mismo universo, vi una oportunidad, porque sería la primera vez que podría ver algo de Depredador al momento de su estreno, y la verdad me sentí bastante entusiasmado. Pero, no me esperaba encontrar una de las mejores películas animadas para adultos de los últimos años. Una locura. La cinta fue dirigida por Dan Trachtenberg, quien ya dirigió Prey hace algunos años, una cinta que también a su forma logró revitalizar un poco esta franquicia, que parecía ya muerta, y el mismo Dan está detrás de la próxima cinta live action de este universo, así que está bastante metido en este mundo y me alegro porque tanto Prey como esta película se notó que querían hacer algo diferente con este universo. Predator, Killer of Killers, o como es su título en español, Depredador, Cazador de Asesinos, es una cinta animada antológica que está ambientada en 3 épocas diferentes de la humanidad, y tengan en cuenta que este video irá con spoilers a partir de acá antes de continuar. Por una parte está ambientada la primera historia en la época vikinga, por otro lado en el Japón antiguo, de la época de los samuráis, y por otro lado en la Segunda Guerra Mundial. Una historia que si bien inicialmente parecía ser 3 historias independientes, luego veremos que las 3 se entremezclan para contar un poco una cuarta historia, uniendo a los personajes de las anteriores. Si bien las 3 historias son muy diferentes, creo que hay 2 conceptos claves que las define y las une. El primero es la violencia por distintos contextos históricos. Las 3 historias transcurren en una época de la humanidad donde la violencia destacaba, los vikingos y los samuráis porque de por sí era parte de la historia de vida de ellos. La tercera historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, porque es una época donde destaca por el conflicto militar que dividía el mundo, como fue la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945. Pero a la par hay otro concepto, como decía, que también une a todos los personajes, y diría que es el honor. En la primera historia tenemos a Ursa, una mujer vikinga que fue obligada a asesinar a su padre y que ahora, muchos años después, busca venganza. En la segunda historia tenemos a 2 hermanos que fueron obligados por su padre a enfrentarse por la sucesión, y que cuando uno de ellos se rindió para no luchar contra su hermano, fue violentamente atacado por el otro, provocando una cicatriz en el rostro que le acompañó toda su vida, y por este motivo vuelve a enfrentarle 20 años después. Y en la tercera historia tenemos a Torres, un piloto que tiene cero experiencia en la batalla, pero que cuando ve que sus compañeros vuelan hacia una potencial amenaza, decide volar para advertirles. 3 historias que son muy diferentes entre sí. Debo decir que la que más me gustó, o cuál fue mi favorita, diría que fue la de ambos hermanos japoneses. Algo que creo que funciona muy bien en toda la película es la música, acompaña excelentemente. Pero en la segunda historia tenemos un plus porque tenemos casi una total ausencia de diálogo. La música en este momento cobra mucha más relevancia. La banda sonora es importante para reflejar las emociones de los personajes en una historia donde los mismos no tienen voz para expresarse. Y eso creo que fue ejecutado magistralmente. Porque vos entendés lo que sienten ellos y entendés lo que ocurre sin necesidad del uso del diálogo. Pero más allá del trabajo de sonido, que ya digo me parece arte puro, la animación también me parece algo espectacular. Es totalmente cruda, violenta, gore, no necesita suavizar la historia. Cada pelea se siente diferente. La primera siendo un mano a mano entre Ursa y el depredador. La segunda uniendo a 2 hermanos que se enfrentan entre sí, pero luchan contra un mal mayor. Y la tercera, una lucha que es totalmente aérea. La animación y banda sonora son excelentes, una historia adulta que lleva este universo por épocas que nunca habíamos visto, pero que lejos de conformarse con esto, une a 3 protagonistas en una lucha final. Yo cuando terminé de ver la segunda historia pensé que me estaba encantando, pero me gustaría que el depredador gane en alguna para que no se sientan repetitivas. Claro, luego entendí que tenían que ganar los 3 humanos para ser considerados campeones, y así ser llevados a esta especie de coliseo espacial, del cual lograrán ganar combinando un poco los 3 estilos de batalla que son muy diferentes. La primera siendo alguien totalmente impulsiva que se deja llevar por su sed de sangre, el segundo siendo alguien salvaje pero más centrado, más racional, y el tercero destacando no por su habilidad de lucha, sino por su cerebro. Un final brutal donde 2 se logran escapar,
a la par que Ursa se sacrifica, pero lo que podría considerarse un final esperanzador, vemos como en realidad no lo es tanto cuando nos damos cuenta que muchas naves de los depredadores parten a la captura de la nave con los dos humanos por el espacio. ¿Esto continuará o habrá terminado? Lo desconozco, pero si hay una segunda parte yo la vería sin dudarlo. A la par, algo que ocurre al final que también te hace pensar que esto podría continuar, es que vemos a Ursa que en lugar de ser ejecutada, como pensamos, es de nuevo criogenizada, no sé si será el mismo concepto, pero bastante similar, y vemos cómo es llevada hacia un depósito donde existen muchas cápsulas. Lo que quiere decir que han reclutado a cientos de peleadores que han derrotado a depredadores a lo largo de sus épocas. Entre ellos lo que destacan es, si no me equivoco, vemos al Alien de la saga Alien, lo cual tendría sentido ya que peleó contra el depredador, el Alien vs Depredador, la cual no se considera canon pero creo que acá podría funcionar. Y lo último que vemos es a Naru, protagonista de Prey, con un acercamiento a su rostro que da a entender que podría abrir los ojos, aunque no lo vemos al final de la película. Pero creo que esto está buenísimo porque primero da pie a continuar esta historia, pero aparte podrían hacer otras cintas de similares características donde abarquen distintas épocas, ¿no? Porque, no sé, imagínense la misma película, pero que abarque la época romana con el Coliseo, donde abarque la época egipcia de los antiguos faraones. Creo que esto podría dar pie a que hagan distintas películas o series adaptadas a distintas épocas y creo que esto podría funcionar muy bien. Pero en fin, todo me pareció sencillamente espectacular y por eso mi valoración final para la película es un 8.5 de 10. Una cinta casi perfecta que destaca dentro de lo que es la animación para adultos, de casi 1 hora y media de duración, de pura sangre y violencia, pero con un buen desarrollo y con personajes que aprenden la importancia del trabajo en equipo. Y esto es todo lo que quería decir. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Y me gustaría saber su opinión de esta película. ¿La vieron o no la vieron? Entiendan que por más que sea animado no significa que sea para niños. Pueden darle la oportunidad. Prometo que les va a gustar, que les va a volar la cabeza. Y bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en el próximo. Adiós.